tenía sospecha cuando murió mi abuela y me dejó un par de artículos que son judíos, como es la mano de Dios, como era un arete con la estrella de David en el centro, y varias tradiciones que tenía la familia. Yo empecé a sospechar que la familia podía tener sus raíces sefarditas en España. Mis abuelos habían sido primos, nacidos en un pueblo en España que se llama Fermoselle, que está en la región de Zamora, y de ahí decidí regresar a Fermoselle, regresar a buscar las raíces, a ver si efectivamente pudieran haber sido judíos de otra época. Y ahí empezó la búsqueda. En realidad es una búsqueda que ha tardado unos 6 años, 7 años, hasta que por fin logré llegar al fin de esa búsqueda y comprobar que sí efectivamente fueron judíos sefarditas. Obviamente, en los 500 y pico años desde que se convirtieron de judíos a católicos, todos los archivos y casi todo lo que había disponible era en la Iglesia Católica, en el Obispado, en Zamora, en los archivos provinciales, y basado en todo eso pude ir para atrás, por lo menos en lo que era la parte genealógica. Yo no pude todavía comprobar nada de los judíos. Lo que sí fui haciendo es que en la parte genealógica sí fui en cada generación que yo iba hacia atrás, y realmente es fácil, es muy fácil hacer esto. En Zamora hay cualquier cantidad de archivos disponibles y en la iglesia hay cualquier cantidad. Entonces yo pude ir matrimonio por matrimonio. Me dediqué exclusivamente a la línea maternal, la línea maternal directa de mi abuela hacia atrás, porque realmente era todo tan fascinante que en un momento dado empecé a expandir un poco hacia los hermanos y los primos, pero era imposible, la cantidad de disponibilidad de archivos era imposible si me seguía hacia los lados, así que me enfoqué exclusivamente. Tomé cada nombre en esa línea maternal y lo empecé a comprobar con bibliografías que existen hoy día que prueban que el nombre era un nombre judío converso. Eso desde el primer apellido de mi familia, que es Ramos, hacia atrás, en cada generación, mamá y papá, abuelo y abuela, en cada una tomé por lo menos entre 5 y 10 bibliografías, sitios ya documentados donde se había comprobado por autoridades muy importantes que esos nombres habían sido nombres utilizados judíos conversos, ya sea en inquisiciones, ya sea en libros escritos, ya sea en manuscritos que habían sobre judíos cuando nacieron o matrimonios de judíos, pero fuentes documentadas. Entonces, en esos nombres, que fueron 80, 88, no estoy segura. En esos 80, 88 nombres, en cada uno tengo entre 5 y 10 bibliografías de que fueron nombres judíos conversos. Cuando por fin llegué hacia atrás, que fueron 15 generaciones de abuelas seguidas, una tras otra, tras otra, tras otra, entonces cuando por fin llegué atrás, ahí empecé a tratar de enlazar lo que había disponible de la Inquisición. O sea, ahí empecé a ir a los archivos en Valladolid, que era el tribunal que trabajaba o manejaba la parte de Fermoselle y Zamora, el tribunal de Valladolid. En Madrid están todos esos documentos, están en cajas, están a veces los papeles solo tirados de los juzgados, a veces están en libros amarrados con cintas, o sea, la información existe. En España yo creo que no han votado ni un papel desde el 1300 y pico. Toda esa documentación está ahí. Pero la documentación más exacta y más, vamos a decir exacta, la documentación más precisa empieza en 1545. En 1545 fue cuando la iglesia, en el Concilio de Trent, ellos determinaron que la documentación y todo lo que iban a tener las parroquias tenía que ser de una manera ordenada. Entonces todo tenía que ser nombre de mamá, nombre de papá, nombre de hijo. Entonces, claro, de 1545 hasta ahora tenemos unos archivos bellos y exquisitos sin problema. De 1545 hacia atrás
Ahí tenemos muchos documentos notariales, tenemos muchos documentos de testamento y ahí podemos ver quiénes eran los que estaban en la familia, qué es lo que hacían, qué es lo que vendían, qué es lo que hacían para vivir, cuánto dinero tenían para ver. Eso se podía ver por lo que le estaban dejando a los hijos o a otros sitios. Sí, he ido a Fermoselle 2 veces y en esas 2 veces realmente me ha sido un poco frustrante, vamos a decir. Fermoselle es un pueblo muy chico. Hoy día creo que viven unas 900 personas ahí. Es un pueblo donde la mayoría de las personas son ya mayores, personas que me dicen que no tienen ningún tipo de idea de que había ninguna existencia judía en ese sitio. Yo me parecía a Fermoselle este es mi historial familiar. Aquí estamos hablando de 500 años de prueba de que la familia eran judíos, eran de ese pueblo, y ampliamente hablando de nombres que todavía son existentes en el pueblo. O sea que esto es algo que es firme y es documentado y ha sido verificado por historiadores aquí, que esta historia mía es correcta. Pero en Fermoselle, cada vez que preguntaba, me decía que no sabían nada, que habían pasado keltas, que habían pasado los visigotas, que habían pasado los árabes y los musulmanes, pero que no sabían nada de los judíos. Sin embargo, me encontré una chica que trabaja en Casa Parque, que tuvo la amabilidad de tratar de ayudarme en esto y me llevó de sitio a sitio, pero no ha sido fácil para nada con las personas de Fermoselle, ni que se abran, ni que expliquen, ni que enseñen, ni que muestren. Yo considero que son gente muy amable. La verdad que me da la impresión que tienen mucho miedo, que en esa parte del mundo todavía como que o con una memoria genética o dígale como se quiera decir, tienen miedo a encontrar lo que hay realmente en el pasado. Personalmente esto para mí fue una cosa muy emocional. Esto ha sido un viaje de los más largos que he tomado, los viajes más personales. Yo personalmente me había convertido al judaísmo muchos años atrás. Mi familia me crió católica. Yo me sentí por dentro sola, desde niña chiquita me sentí judía. Y me tomó años hacerlo, no es fácil hacer ese tipo de cambio en una familia católica. Esperé a que tenía unos 30 y cuantos años, no sabía absolutamente nada de estas raíces, fue algo que me venía de por dentro, sentirme que yo era parte del pueblo judío, y me convertí al judaísmo. Años después fue que murió mi abuela y fue que empecé a encontrar, pero no tenía la más remota idea en el momento de convertirme, y al ser practicante judía todos esos años, yo no me imaginé en ningún momento que yo podía llegar a lograr encontrar esto, ni lo buscaba, me llegó de casualidad. Para mí llegar a Fermoselle fue unos momentos, mi primer viaje a Fermoselle, de mucha emoción. Me sentí que yo era la persona que había caminado aquellas calles. Me sentía que yo era la persona como que en cualquier momento yo iba a entrar a una de esas casas, y una de esas casas eran mías. O sea, fue una emoción en la plaza, en los 2 sitios que me han llevado, que me han dicho oralmente que eran sinagogas. He ido a 2 sitios. Uno primero que era encima, y otro, o sea, que era a nivel de la calle, con el arco original de la sinagoga, según la tradición oral, y el otro, un lugar donde me decían que rezaban, que era debajo de la tierra, en otro sitio del pueblo. Y en todos los sitios que yo iba en ese pueblo, me sentía que yo realmente había llegado a casa. Mi familia de ese pueblo no se fueron por 550 años. Los primeros que se fueron mis abuelos en los años 1920. Inclusive
mi mamá fue la primera de la familia que no se casó con un primo. O sea que en familias sefarditas los primos se casan entre sí. En todo esto que he podido documentar, es todo una familia de primos intercasados. Hay muchas personas que me han comentado en Fermoselle, historiadores y personas que han estudiado Fermoselle. Y todo el mundo dice, aquí todo el mundo está emparentado de una manera u otra. No estoy de acuerdo. He podido ver suficientes otras familias en el pueblo. He podido ver nombres que no tienen nada ni remotamente que ver con mi familia en el pueblo. Así que sí, los nombres de mi familia son muy conocidos en el pueblo, como le digo, Ramos de la Puente, Seis Dedos, Funcia, Pirís. Estos son nombres muy comunes en el pueblo. Pero para nada estoy de acuerdo de que en ese pueblo todo el mundo está emparentado de una manera u otra. Todavía hay una grande serie de apellidos que no tienen nada que ver con este estudio. Mi familia hoy día vive en Oviedo, allá en España. Mi familia ha estado realmente, yo me he sorprendido a lo bien que han tomado esta información. Son unos primos que he encontrado recién a través de este trabajo y estamos en contacto continuo ahora. Hoy día el mundo ha cambiado mucho de la manera que uno puede estar en contacto. Nos llamamos, estamos en contacto en Facebook, estamos continuamente con el correo electrónico y realmente ellos tienen mucho interés en todo lo que he encontrado y están muy apoyando mi proyecto. Claro, ellos son católicos y considero que siempre van a seguir siendo católicos, pero esto ellos consideran que es parte de su historia, aunque ellos no hayan tenido el afán de regresar a ser judíos como yo, porque ahí entra un poco, pienso yo, la filosofía de si ser judío es una cosa de sangre o de por dentro. Las autoridades judías ven como muy importante, imprescindible, vamos a decir, el linaje de sangre, siguiendo que todo el mundo tiene que ser mamá y abuela y abuela y abuela. Y como yo estoy metido dentro de ese núcleo judío ya, yo entiendo bien qué es lo que las autoridades necesitan o buscan para decir que uno es judío. Y lo tuve que hacer de esa manera, o sea, comprobar por sangre. Pero la realidad es que esto lo lleva uno por dentro. Yo puedo tener un primo o una hermana o un hijo o lo que sea que no se sienten ser judío por dentro. Es importante lo de la sangre, pero realmente creo que es que uno lo lleva por dentro. En mi árbol genealógico aquí tengo la mayoría, yo diría que el 80% estamos hablando que vienen de Fermoselle. El otro 20% estamos hablando de Zamora, Zamora como ciudad. Tenemos aquí también algo de Toro, tenemos un poco de Benavente. Y también en los testamentos, no en los casamientos, en los testamentos hemos cruzado a ver que hemos tenido en Mogadauro, en Sendín, ya en Portugal, en Mogadauro y en Sendín. Y también en los testamentos hemos visto que hay también en Cádiz. Pero todo eso es dinero que, por ejemplo, alguien se ha muerto y ha dejado a un pariente en Mogadauro, ha dejado a un pariente en Cádiz, pero en Zamora como ciudad, en Sibanal, Zamora, ahí son personas que se han casado con la familia. Yo hago conferencias sobre el historial completo de mi familia y más lo que quieren oír las personas cuando me van a oír es que les interesa mucho qué es lo que hice para llegar a este punto. Yo veo cualquier cantidad de personas buscando sus raíces. Desde que publiqué mi primer artículo que se publicó en un sitio sefarad,
Estoy recibiendo correos electrónicos continuamente de todas partes del mundo, en todos tipos de idiomas. Estoy recibiendo estos correos preguntándome cómo hice, cómo lo pueden hacer ellos. Me cuentan que su apellido era Rodríguez, que su apellido era Pérez, que su apellido era Sánchez, que qué les puedo encontrar, qué les puedo decir. O sea que estoy viendo que hay una increíble búsqueda en este momento de las personas que eran que le dicen en hebreo Benei Anusim, los hijos de los forzados. Ahora en los últimos 10, 15 años se ve en todo tipo en el internet, en estas conferencias que yo doy, que las he dado en Miami y en otros sitios, van muchas personas. Realmente van buscando cómo lo pueden hacer ellos. Todo el mundo está buscando cómo pueden llegar a esto. Y la realidad es que muchos no se quieren convertir al judaísmo. Yo me convertí al judaísmo, hice esto después. Lo que quieren hacer es encontrar esto. Tenemos mucho camino todavía en el mundo judío, tenemos todavía que enseñar mucho. Por eso doy estas conferencias. Tenemos que enseñarle al resto de la comunidad judía que no son sefarditas. Tenemos que enseñarles de dónde vinimos, quiénes somos y que todavía estamos aquí. Que esto no fue una población que se eliminó y que se acabó y que se terminó. No, esto es algo que por algún motivo en este momento de la historia estamos saliendo de todas partes de las paredes. Y entonces mi esperanza es que dando estas conferencias y aunque sea a una persona darle una conferencia o a 1000 personas darle una conferencia y poder llevar el conocimiento de que existimos y que somos muchas más que yo, que somos miles de personas. Yo tengo la esperanza que podemos unificar este esfuerzo y de verdad regresar a una España en parte sefardita y en parte que nos vuelvan a dar a nosotros lo que nos merecemos de lo que era nuestra tierra sefardita. A mi tío será así, que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien, a él le vino.